y veíamos en la vida del rey Saúl el proceso que representó, número uno, su elección. Y eso nos habla a nosotros de un principio claro en la Escritura. Nosotros hemos sido elegidos por Dios para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Si usted rindió su vida al Señor, implica que usted es un elegido por la gracia de Dios. Y después de esa elección, la Biblia dice que a los que antes conoció, a estos también, dice, a los que antes conoció predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también dice que los puso en un proceso de justificación hasta que alcancemos la glorificación. Va a haber un momento cuando nosotros vamos a alcanzar lo que jamás alcanzaremos de este lado de este mundo, que es la perfección. Llegar al modelo de un varón perfecto, a la estatura que Dios anhela, que es la estatura de Cristo. De manera que mientras vamos por este mundo, vamos a ir en un proceso de transformación, en un proceso de cambio constante que no va a terminar hasta que Dios no haya completado el último detalle de su plan sobre nuestras vidas. El rey Saúl, nosotros lo vemos aquí, que ahora tiene una nueva actitud de cuando tuvo el primer encuentro con Samuel. Y esto vimos un hombre inseguro, vimos un hombre lleno de temores, vimos un hombre lleno de flaquezas humanas, como cada uno de nosotros tenemos flaquezas humanas. Pero hay una diferencia de cuando nosotros rendimos la vida al Señor Jesucristo. Esas flaquezas humanas son tomadas por el control del Espíritu Santo de Dios para capacitarnos para aquello para lo cual Dios quiere que nosotros hagamos en su reino o en lo que es la iglesia del Señor. En la clase del viernes es nuestra clase de teología sobre el Espíritu Santo, la teología 4, la doctrina del Espíritu Santo. Y hablábamos varias cosas en la clase que yo creo que ayudan un poco a lo que vamos a ver hoy en la vida de Saúl para hablarnos a nosotros. Número uno es que cuando uno rinde la vida al Señor Jesucristo, viene sobre nosotros un sello, viene la unción del Espíritu Santo de Dios. Y hablábamos de tres cosas que el Espíritu Santo hace a través del proceso de la iglesia. En un principio, Él venía sobre ciertos individuos. Luego, en la época del Nuevo Testamento, estaba con los discípulos. Y el Señor prometió entonces que estaría en los discípulos. De manera que cuando rendimos la vida al Señor, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Dígale al que está a su lado, preocúpate por eso. Eso es preocupante, porque eso nos da una alta responsabilidad a cada uno de los que conocemos al Señor. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nos vamos a preguntar con mucha preocupación: ¿qué oímos? ¿Qué miramos? ¿Qué hablamos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo actuamos? Y yo quiero que usted entienda que implica que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, lo que hace es que deposita algo único que Él quiere utilizar para su gloria, como lo hizo con el rey Saúl. En otras palabras, hay algo único que Dios ha depositado sobre la vida de cada uno de sus hijos. Y eso es identificado en la Escritura como dones. Esos dones, mis amados, nosotros tenemos la responsabilidad de identificar cuáles son. Preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Cómo me quieres usar? ¿De qué manera vas a utilizar esto para extender tu reino? Y de ahí entonces vamos a cultivar esos dones y vamos a empezar a utilizarlos con un propósito exclusivo, que es llevarle gloria a Dios. La Escritura nos muestra a nosotros que Samuel le dijo a Saúl: mira, esto es lo que te va a ocurrir.
te van a ocurrir diferentes señales. Cuando estas señales se cumplan en ti, ten por cierto que tú vas a ser mudado en otro hombre y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Cuando esto se ocurra, haz todo lo que te viniere a la mano, porque Jehová está contigo. Significa que si usted rindió la vida al Señor, significa que Jehová está con usted. ¿Usted se alegra por eso? Denle una adoración al Rey de Gloria. Dios está con sus hijos, con aquellos que les rinden la vida al Señor. Y nosotros leímos varias señales, hablábamos de un elemento importante en la vida de Saúl. Es que cuando Samuel se encuentra con él, lo llama aparte y derrama sobre él una redoma de aceite, diciéndole: no te ha ungido Dios en medio de su pueblo como príncipe. Y entonces le dice: mira, estas son las señales que te van a acontecer. Y le ocurren cada una de las señales. Y cada una de las señales representa un ingrediente importante en la misión, en el llamado, en la comisión que Dios le está entregando. Primero le dice: mira, te vas a encontrar con unos hombres que suben al lugar alto. Y estos hombres tienen cabrito en sus manos, tienen vino y tienen 3 tortas de pan. Cuando te detengan, te van a dar 2 panes, tú tienes que recibirlo. Y así mismo le ocurre en el camino, lo encuentran y le entregan 2 tortas. Y eso nos habla a nosotros de que Dios nos da lo que nosotros necesitamos para cumplir nuestra misión. Dios nos ha equipado de todo lo que necesitamos para terminar la carrera de la fe. La Biblia dice esto y yo quiero que usted preste atención, esto es importante. La Biblia dice que es necesario que atendamos con mucha diligencia a las cosas a las que hemos sido llamados. No sea que nosotros nos deslicemos de esta salvación tan grande que se nos ha dado. La Biblia dice que esta salvación es un tesoro extraordinario porque fue pagado a precio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. De manera que también eso nos habla a nosotros de amenazas, nos habla de atentados de Satanás contra nuestras vidas para sacarnos del propósito y del plan del Señor. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado todo lo necesario para terminar la carrera. Una de las cosas con las que el diablo trabaja en la vida de sus hijos es ponerle duda acerca de su salvación, ponerle duda si va a terminar la carrera de la fe, ponerle duda si verdaderamente va a cumplir el propósito que Dios tiene para con él. Cuando yo he hablado con algunos de muchachos jóvenes y le pregunto: ¿cuál es tu mayor temor? Algunos me dicen: mi mayor temor es morirme. Y yo le digo: no, eso no debería ser un temor tan grande, ¿verdad? Para una persona joven, porque de todas formas son los viejitos los que se mueren, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así. No siempre es así. Todos vamos a ir por un proceso en el que tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor, pero no hay edad para morir. Se puede morir a cualquier edad. Usted va a los cementerios, mira y dice 2003, 2007, 2018. Este recién acabó de nacer, mira, 1953 y murió en el 2014 o lo que fuere. Entonces no hay edad para morir. Entonces, la mayor preocupación suya y la mía no debería ser temor a la muerte. La mayor preocupación suya y mía es que seamos expuestos a la gracia de Dios, a la salvación que es en Cristo Jesús. Recibir el tesoro de la vida eterna, jugar con Él, no saber qué hacer con Él. Tener el llamado de Dios para ser utilizado, para vivir para su gloria y caminar como si eso no fuera importante y pasar por la vida y que nos tengamos que presentar
presentar delante de la presencia del Señor con las manos vacías y que Dios nos diga qué hiciste con los tesoros que te entregué, qué hiciste con la juventud, qué hiciste con los dones que te di, qué hiciste con las cosas únicas que yo puse en tus manos y no hiciste nada con ellas. Eso debería ser una preocupación, no solo para mí, sino para usted. Y si usted lo cree, denle una alabanza fuerte al Rey de Gloria. De manera, mis amados, que lo primero es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios te ha dado todo lo que necesitas para terminar la carrera. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, porque Él nos ha llamado de las tinieblas de este mundo a la luz de Jesús, y que nosotros tenemos que poner toda diligencia. Diga conmigo, diligencia. Eso representa esfuerzo, eso representa empeño, entusiasmo. Eso representa que nos vamos a interesar de lo que Dios se interesa. Y pongamos toda diligencia de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Varias cosas que constituyen una flaqueza y constituyeron un atentado. Es el primero de los atentados contra la elección que Dios le dio al rey Saúl. Es el asunto de no tener dominio propio, de no saber esperar en el Señor. Dios le dio grandes victorias y empezó a darle dirección y le mostró cuál era el secreto de la victoria, que no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. ¿Y qué hace Saúl? Saúl lo vemos que hace todo lo contrario a lo que Dios le dice que tiene que hacer. Y Dios empieza a trabajar con él mostrándole victoria. Yo no sé usted, si usted tiene testimonios de victoria que Dios ha hecho en su vida. Pero si yo me pongo a indagar en las páginas de mi vida, todas las victorias que Dios me ha dado, yo digo, tengo el futuro garantizado para 20 años más o 30 años más. Quién sabe cuánto más el Señor me va a dar, pero lo tengo garantizado. No tengo que tener temor, no tengo que tener desesperación, no hay ansiedad. Mi futuro está asegurado en las manos del Señor. Porque la Biblia dice que sirvo a un Dios que no cambia, que no se arrepiente, que no cambia de parecer. Lo que Él se propuso hacer conmigo ya lo ha preparado en el futuro. Y donde yo voy a llegar en el futuro, Él llegó delante mío primero para asegurarme de que mi futuro está en sus manos y todas las preocupaciones las puedo arrojar sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre mí. Si alguien lo cree, denle una alabanza fuerte al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Significa que Dios le muestra victoria. La primera de esas victorias es cuando Naas amonita viene contra el pueblo de Israel. Saúl recibe la unción, pero no se lo cree. Y así hay muchos creyentes, tienen la unción, pero no se lo creen. Tienen al Espíritu de Dios, pero no se han enterado que tienen al Espíritu de Dios. Tienen dones escondidos, pero no saben que tienen esos dones escondidos. Porque Dios no solamente nos ha llamado para obtener la salvación, sino para también ser instrumentos útiles en sus manos. Y el pasaje dice allí bien claro, Naas le dice a los de Jabes de Galaad, dice que cada hombre, si ustedes quieren hacer alianza conmigo, sáquense un ojo y ustedes van a ser conocidos como los tuertos, ¿verdad? De modo de traer una afrenta, porque imagínense que todo un pueblo tenga un ojo menos, como una especie de afrenta, y el pueblo lo considera, le dice, danos 7 días para ver si alguien nos va a defender. Y si no, vamos a hacer lo que tú dices. Y nosotros leemos que el hombre que ha sido separado por rey, que ha recibido la unción, se ha ido detrás de los bueyes
está ocupado en sus propios asuntos, en sus propios negocios, en sus propias preocupaciones, y no le ha prestado atención a organizar al pueblo para pelear las batallas del Señor. Si bien es cierto que nosotros tenemos que hacer un montón de cosas en este mundo, porque vivimos en un mundo en el que todavía tenemos que pelear muchas batallas, Dios quiere que lo número uno, lo más importante en nuestras vidas sea atender a sus asuntos. Porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Significa que cuando nuestros corazones están metidos en las cosas de este mundo y Dios no está en la agenda, hay que preocuparse de que no estamos haciendo lo que corresponde. Pero Dios da gracia. Y leemos aquí, mis amados, que Saúl, cuando escuchó la propuesta esta, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se llenó de ira. Y lo que hizo es que sacrificó los bueyes. Y entonces convocó al pueblo y Dios le dio una gran victoria. 330,000 hombres se reunieron, 300,000 de Benjamín de todo Judá y 30,000 de Judá se juntaron y pelearon las batallas. Saúl entendió el por qué Dios había puesto la unción sobre su vida. Y cuando tenemos una gran responsabilidad de tener la unción de Dios sobre nuestras vidas, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a qué le estoy dando la prioridad en mi vida? Dígale al que está a su lado, me parece que eso es para ti. Gloria a Dios. ¿A qué le estoy dando la prioridad en mi vida? Efesios capítulo 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Diga conmigo, hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace todas las cosas en nuestras vidas. Y el propósito del Señor no es que nosotros vivamos la vida cristiana al 25, al 30 o al 50. Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana al 100%, al 100%. Que nosotros podamos decir, soy parte de la iglesia del Señor, soy parte del reino de Dios y Dios me está utilizando para su gloria. Entiéndame que de la misma manera que al rey Saúl se le entregó una gran comisión, a usted y a mí se nos ha entregado una gran comisión en las manos. No serán los enemigos de la iglesia los que avanzarán la iglesia. No serán los indiferentes en la iglesia los que avanzarán la iglesia. No serán los que solo asisten, sino los que dicen, el llamado es mío, la hora es mío, la unción es mía, los dones de Dios son míos y lo voy a utilizar para que la gloria de Dios se manifieste en medio de su iglesia. Alguien tiene que adorar al Señor y recibir la palabra. Gloria a Dios. Dios le da una gran victoria a Saúl y a partir de ahí Saúl entiende que hay atentados contra el llamado del Señor que se van a ir levantando. Yo quiero hablarle de esos 3 atentados contra el llamado de Dios en su vida, contra la elección de Dios en su vida. El primer atentado contra la elección, ya lo dijimos, es no comprender lo que administramos como hijos de Dios. No comprender lo que se nos ha depositado como hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Lo primero de todo es entender lo que administramos. Administramos tesoro que la Biblia dice que los ángeles anhelan poder administrarlos. Lo que Dios ha puesto sobre ti y sobre mí como hijos de Dios, los ángeles anhelan administrarlo. Los ángeles anhelan ir donde están yendo los hermanos Bonilla Giovanetti. Los ángeles anhelan ir a España, los ángeles anhelan predicar el evangelio en el África, pero Dios no mandó los ángeles, te mandó a ti y me mandó a mí para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que mostremos su gloria a través del poder que se manifiesta en la iglesia. Y esto es muy importante, administramos esto y la Biblia dice que somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que le demos la gloria y la honra a aquel que lo merece. El segundo atentado contra la elección es hacer las cosas basados en nuestro propio orgullo y hacer de la relación con Dios una mera religión. Y esto es muy importante. Religión, la verdadera religión es el evangelio. Amén. ¿Cuántos saben que el evangelio es una religión? ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y apartarse de la iniquidad y guardarse sin mancha de este mundo. El que tiene estas cosas tiene la verdadera religión. O sea, tiene que haber en nosotros buenas obras y tiene que haber en nosotros un testimonio de que Cristo vive en nosotros. Nadie puede decir yo tengo a Cristo, pero yo no necesito hacer obras. La salvación es por gracia, pero la gracia de Dios en ti hace que tú hagas buenas obras y las buenas obras sean contadas. La Biblia dice por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para hacer malas obras. ¿Para hacer? Ya yo creía que estaban durmiendo. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que la correcta relación es obrar bien. La relación con Dios se basa en esto, en que Él nos ha dado unas instrucciones, unas guías, unos códigos, nos ha enseñado a nosotros a esperar la intervención de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos que hay que seguir la dirección del Señor, ¿qué hacemos? Ponemos en peligro la elección que Dios ha hecho sobre nuestras vidas. A través de los años, yo he ido un poco cambiando mi teología. Yo soy una de las personas que creo que la salvación no se pierde, pero creo que hay gente que se pierde. ¿Se entiende eso? Yo creo que sí, Dios te llamó para ser salvo, la salvación no se pierde, pero creo que hay gente que creemos que son salvos y su salvación está en veremos. Y yo siempre le cuento que cuando nosotros empezamos recién la obra, yo trabajaba en un lugar donde alguien iba siempre, cada ciertos días en la semana. Y cuando iba, varios de los muchachos me decían, él es el que distribuye drogas aquí en el lugar. Vendía marihuana, no era una droga tan grave, ¿verdad? Pero era droga. Y cuando de repente, nosotros llegó un momento que nos teníamos que estar reuniendo, una parte en la sala de mi casa, hicimos varios servicios, después hicimos servicio en la sala de unos hermanos que hoy están en la presencia del Señor, y un pastor veterano que hoy está en la presencia del Señor me dijo, te voy a ir a presentar para que te abran un espacio donde tú puedas empezar la obra en un templo como tal. Y cuando llegué, hice la reunión con el pastor, con el supervisor en ese momento de la organización, y entonces al otro día me dijeron, te va a entregar alguien la llave. El que me entregaba la llave era el vendedor de marihuana del trabajo.
Entonces dice, oh, él es el... Y yo calladito, ¿verdad? Y cuando me dicen, no, lo que pasa es que él es uno de los ancianos de aquí, de la congregación. Yo dije, la cosa está mal. O sea, claro, él dijo, yo agarré la salvación, agarré mi título de propiedad y como la salvación no se pierde, yo vivo la vida como yo quiero. La vivo como Frank Sinatra, la vivo a mi manera, me pego unos cuantos, ¿verdad? Fumaditas. Pero así no funciona la cosa. La salvación es nueva vida, la salvación es transformación, la salvación es que la vida de Cristo está en ti, es que tú vas a hacer luz en medio de las tinieblas, es que tú vas a reflejar la vida de Jesús, es que va a haber un deseo en ti de rechazar el pecado, de rechazar lo que representa este mundo, de ir en pos de lo que a Dios le agrada y de ir muriendo al antiguo hombre de pecado que está viciado conforme a los deseos engañoso, y vamos en búsqueda del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Eso es salvación. Gloria a Dios. De manera que hay que hacer las cosas según las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Mi primera oración fue, llévate al marihuanero, Padre. Y así mismo ocurrió, porque Dios responde la oración. ¿Ya? Porque me está entregando la llave, hay peligro. ¿Ya? Qué cosa, ¿no? Pero esa es la realidad. Primero de Samuel 12:14 dice, si temieres a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Samuel le señala las condiciones de mantenerse dentro de la bendición. Dios te ha dado grandes victorias, como se la dio a Saúl contra los amonitas. El Espíritu de Dios vino, dice que no quedó uno no quedó, no quedaron dos juntos, porque el pueblo Dios le dio una gran victoria cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Yo creo que eso debe preocuparnos, porque Dios se aparta de nosotros cuando nosotros comenzamos a hacer de la vida espiritual y de nuestra relación con Dios una religión vacía, muerta, en la que decimos, bueno, ¿cuántas horas lleva este servicio? Empezamos a la 1:30, a la 1:30 empezamos, ¿verdad? Por lo menos unos cuantos empezamos a la 1:30. Sonríase que el Señor le ama. O sea que llevamos 1:30. Cuando pase hasta las 3:30 es la hora de nuestro servicio, porque tenemos la Santa Cena. Usted dice, ya cumplí, y se va por ahí, y se olvida del Señor durante la semana. No ora, no lee la Biblia. Si ve al hermano, se esconde, porque usted es agente secreto. Usted es cristiano aquí, pero allá no. Hay mucha gente que son agentes secretos del Evangelio. Yo me acuerdo en los días ¿verdad? Los años mozos de la juventud. Cuando en la iglesia estábamos, mire, el creyente tenía que andar con una Biblia por lo menos 2 veces más grande que esta, para que sepan que era verdadero cristiano. Y teníamos un hermano que cuando nos veía con los otros jóvenes se paraba en la esquina y decía de allá, Rafael, Dios te bendiga, y gritaba para descubrirme que yo era cristiano. Por la duda de si yo estaba haciéndome pasar por agente secreto del Evangelio. Entonces, aprendemos que el cristiano no es solamente las 3 horas del domingo, sino toda la semana. Donde quiera que vamos, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, el primer atentado es no entender. Dice no entender. El segundo es hacer las cosas basadas en nuestro propio orgullo.
Y aquí tenemos uno de los problemas de Saúl. Saúl, Dios lo utiliza con una unción poderosa. Dios lo utiliza para dar victoria al pueblo de Israel. Y esto es importante y no lo tocamos la semana pasada. Es que cuando Samuel lo llama para ungirle, el hombre se esconde. Porque aún viendo las señales sobre su vida, no cree que él es capaz de ser rey sobre la nación. Y llega un momento cuando el hombre se la cree, porque tiene la unción de Dios sobre él. Y no entiende que el único que merece la gloria y la honra de todo lo que pasa y hacemos en nuestra vida se llama nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice esto: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso lo dice Romanos 12. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque todos somos diferentes. Si usted mira alrededor, usted se va a dar cuenta que usted va a ver buenos, muy buenos, lindos, muy lindos. Gente feo aquí no hay. Lo estoy fastidiando, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta que alrededor todos somos diferentes. Todos venimos de diferentes familias, hogares. Lo que yo siempre digo, algunos lo sobreestimularon. Algunos le dijeron que eran lo más importante, lo más grande, lo más lindo, lo más bello. Y se lo creyeron. A otros le dijeron: tú no sirves para nada, tú no vas a ser nadie, tú nunca vas a lograr nada. Hasta que experimentaron el poder y la gracia de Dios y revertió todas esas maldiciones que le susurraron al oído. Pero aquí lo importante es esto: es que en el Señor somos uno. Nadie más importante que nadie. Nadie más grande que el otro. Saúl era de los hombros arriba más alto que todo el pueblo, pero a sus propios ojos él era menospreciable, él no tenía la capacidad. Y eso es lo que hace Dios cuando nos trae a sus caminos. Nos trae marcado por lo que otro dijo, por lo que el diablo te susurró al oído, por las heridas del pasado, y nos da la dignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, porque Dios ha puesto su imagen sobre nosotros. Aleluya. Alguien adore al Señor. Ahora bien, ocurre lo siguiente. Es que alguna gente tiene la estima demasiado alta y otros la tienen muy bajita. Yo recuerdo cuando nuestras hijas estaban pequeñas, Analía iba a un lugar, y déjenme decir el pecado sin decir el pecador. Iba a ese lugar, llevaba a las niñas, era un lugar para las mamás que estaban recién, ¿verdad?, teniendo familia y todo eso, y la traían a una psicóloga, a una terapeuta, y casi todas las mujeres con las que la terapeuta hablaba tenían problemas de baja autoestima, hasta que se encontró con una. No era mi esposa, por la duda, Sí, porque la gente tiene, ¿verdad?, sus ideas preconcebidas. Y se encontró con una y nos reíamos con Analía, porque a esta, en vez de subirle la autoestima, había que bajarle la autoestima. Y así a veces hay muchos creyentes que llegan a la iglesia del Señor y creen que son ellos, que es su elegancia, su sabiduría, su consejo, su inteligencia. Y la Biblia dice esto: que hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no se aferró
a ser igual a Dios, sino que se humilló, se rebajó, tomando la forma de un siervo, se humilló hasta lo sumo para que el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, adquiera la autoridad y la supremacía del hombre Cristo, de manera que lo que Jesucristo hizo es que primero pasó por un proceso de humillación y de quebrantamiento para mostrarnos a nosotros que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Alguien reciba la palabra y déle adoración. Aleluya. Y Saúl, ¿qué es lo que hace? Se cree lo contrario. El que se creía menospreciable al principio, dice: ahora tengo la unción, tengo el poder, tengo la autoridad. El tercer atentado. Entonces, cuando empezamos a creernos que somos nosotros, viene el tercer atentado, que es el espíritu de rebelión y la desobediencia. Ya la palabra no es importante, ya nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Ya creemos que es nuestra sabiduría y entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a robarle la gloria a Dios. Dios le dice a Samuel: dile a Saúl que le voy a dar una última prueba, que vaya y acabe con los amalecitas, porque ellos intentaron eliminar al pueblo de Israel cuando venía saliendo de la tierra de Egipto, que no tenían ni armas ni fuerzas. Quiero que lo acabes. No te reserves nada, ni los animales que tienen, porque están contaminados. No quiero que reserves nada. Y yo no voy a entrar a la discusión ética de lo que eso representa hoy en día, pero eso tiene una explicación. ¿Cuántos quieren saber cuál es esa explicación? Gloria a Dios. Solo los demás no quieren saber. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos quieren saber esa explicación? ¿Por qué Dios manda matar todo eso? Venga el miércoles a la reunión de estudio bíblico. Porque hoy no lo voy a explicar. Sí. Pero eso tiene una explicación. No se enoje, ¿verdad? Sonríase, que el Señor les ama. Y Dios le dice: ve y acaba con los amalecitas. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Va. Dios le entrega la batalla. Miren, la garantía de que algunas cosas nos salgan bien en la vida, cuando nosotros estamos ignorando lo que la Biblia dice, no significa que Dios lo está aprobando. Yo se lo puedo demostrar. Hay multimillonarios. Ustedes tienen a Elon Musk, ¿verdad? Que es multimillonario. Yo no sé ni cómo expresar la cantidad de dinero que tiene. Ustedes tienen al fundador de Microsoft, multimillonario. Ustedes tienen el magnate de allá de México, que es un multimillonario, el dueño de las telefónicas, todo eso. Ninguno sirve al Señor. Y podemos decir, ay, seguro no pueden dormir de tanto dinero. No siempre es así. A veces duermen con el dinero y gozan y van para todos lados. Gloria a Dios. Porque a veces en los púlpitos se predica lo que no se puede pagar, ¿verdad? Si no, el dinero es del diablo, los ricos son del diablo, mentira del diablo. Eso no es así, ¿verdad? Pero el que te estén saliendo algunas cosas bien no significa que Dios lo está aprobando. Présteme atención a esto, porque con eso voy a cerrar. No significa que Dios lo está aprobando. Tú tienes que mirar a la luz de la palabra. ¿Lo estoy haciendo como Dios dice, como Dios quiere? ¿Estoy llevando gloria a Dios en mi vida, en las decisiones que estoy tomando en este momento de mi vida? ¿Estoy agradando a Dios con las cosas que estoy haciendo? Y si puedes responder que sí a esas preguntas, entonces tú dices, bueno, por eso Dios está conmigo. Y a veces hay pruebitas por allí también, ¿verdad? Y las pruebitas son parte del paquete de bendición también, porque te enseñan a orar, te enseñan a estar cerca del Señor. Amén.
Alguien dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Los que están en prueba, gócense. Eso es parte del paquete. ¿Y sabe lo que ocurre aquí? Que Saúl dice que agarra, perdona lo más gordo de las ovejas, de las vacas, y le perdona la vida al rey. Y entonces cuando Samuel llega, le dice, ¿hiciste la misión que Dios te mandó? ¿Lo hiciste como Dios te mandó? ¿Lo hiciste a la manera de Dios? Claro que sí, tuvimos una gran victoria. Todo me está yendo bien, no hay ningún problema. La cuenta de banco está bien, la salud está bien, la familia está bien, todo va bien. Y el Señor le dice, bueno, vamos a pasarle revista a ver si es verdad. ¿Lo hiciste a la manera de Dios o lo hiciste chueco? Porque yo oigo por ahí un sonido raro de ovejas y de vacas y de animales, y esto es un campo de batalla, esto no es un corral de ovejas. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dice, no, hicimos las cosas bien, inclusive, mira, hasta traímos al rey, pero yo no te dije que lo traiga, yo te dije que lo elimines. ¿Verdad? Entonces ahí Dios le dice, las cosas no son como tú has pensado. En este punto del camino, Samuel se ha enterado que Saúl se ha levantado un monumento, el gran Saúl. Porque nuestro problema es un problema de ego en el corazón, de reconocimiento, de gloria, de creernos importantes, cuando el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Dios le dice a Samuel, háblale a este varón, que por cuanto él no hizo las cosas como Dios le dijo, ni ha caminado como Dios le dijo, Dios se había propuesto hacerle una casa firme, una casa eterna, a hacer firme su reino. Y con esto cierro. El propósito de Dios de traerte a las puertas de la gracia del Señor no es exponerte a algunas bendiciones o algunas victorias a lo largo de la vida cristiana, o que te ocurran algunas cosas buenas y Dios te haga unos cuantos milagros de vez en cuando, y que a veces hagas una oración y Dios te responda y te haga un milagro por aquí y Dios lo haga. El propósito del Señor no es que tú tengas una temporada de éxito en la vida cristiana y la siguiente temporada estés batallando y no sabes si termina, o si te vuelves al mundo a hacer lo siguiente, o si las cosas las sigues intentando con tu sabiduría. El propósito de Dios es completar una agenda perfecta, es plasmar su nombre sobre tu vida, es levantarte una generación victoriosa sobre tu casa, es establecer contigo un pacto eterno que no solamente pase a 50 años, sino hasta 1000 generaciones, es levantarte una familia estable, es derramar su gloria sobre tu vida, es que donde quiera que tú te muevas, la unción de Dios vaya sobre ti, que tus enemigos no puedan en contra tuya. El propósito de Dios es hacerte un instrumento de su gloria en esta hora de su iglesia. Alguien tiene que recibir esta palabra y ponerla en el alma. Ese es el plan de Dios. Y yo voy detrás de eso. Y yo quiero que usted vaya detrás de eso. Usted le diga a Dios, aleluya, adore al Señor. Gloria a Dios. Dos expresiones cierran a este periodo en la vida del rey Saúl. Y Samuel se apartó de él y nunca más Saúl volvió a ver su rostro. Porque Samuel representa el respaldo de Dios, la bendición de Dios. No hay nada más terrible que estar bajo la sombra de un púlpito, oír la palabra de Dios, la dirección del Señor, y tener oído de lagartija. Oído de lagartija. Le entra por aquí, le sale por aquí. Eso me lo enseñó un hermano aquí de la iglesia.
Usted le pone una lagartija a un coso y le cruza por el otro lado. Sino que usted dice, voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Yo creo que esta es una palabra para los que estamos criando hijos, una palabra para los que estamos teniendo batallas o están teniendo batallas con su salud o en el matrimonio o en las finanzas o en la vida espiritual y que siguen batallando y tratando de arreglar las cosas a su manera. Suelte las cosas en las manos del Señor, sumérjase en la palabra y humíllese delante de Dios y usted será exaltado por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Cierre sus ojos. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a orar.